Hay un momento en la vida en el que todo se rompe y no siempre hace ruido. A veces es un crujido silencioso, casi imperceptible, como una grieta en el cristal que se va expandiendo hasta que ya no puedes mirar a través de él. Para mí, ese momento llegó a los 15 años, un viernes cualquiera, cuando mi mundo perfecto dejó de existir. Bienvenidos a Venganzas Contadas. Mi nombre es Sofía y esta es mi historia. Si estás disfrutando de este relato, por favor no olvides dar un like y suscribirte al canal para que podamos traerte más historias como la mía cada semana. Crecí en Benito Juárez, Ciudad de México, en un departamento pequeño pero lleno de imaginación. Mi papá, Santiago, era un hombre con manos de artista y alma de niño. No tenía mucho dinero, pero me dio algo mejor, un universo. Nuestro apartamento era un castillo, una nave espacial, una jungla. Con cartones, pintura y un par de sábanas viejas, mi papá era capaz de construir aventuras que solo existían en libros. Nunca hubo una tarde aburrida con él. Mi madre, María, era otra cosa. Bella, impecable, con ese tipo de elegancia natural que hace que las demás mujeres en el mercado la miren de reojo. Pero le molestaba el desorden, el ruido, la risa. Siempre soñaba con otra vida, más grande, más lujosa, más alejada de nosotros. Aún así, de alguna manera, nuestra familia funcionaba. Ella trabajaba en una clínica privada como asistente administrativa, siempre con ropa cara que no sabíamos cómo pagaba. Nos cruzábamos poco, pero no había gritos, no había guerra. Los fines de semana eran mis favoritos porque mi papá me llevaba con mi abuelo Mateo, el papá de mi madre. Un hombre jubilado, gruñón solo por fuera, pero que por dentro era puro caramelo. Me preparaba los mejores desayunos del mundo, huevos estrellados con pan frito y jugo recién exprimido, y me dejaba ver la televisión mientras él me contaba historias de cuando era empresario. Nunca confíes en alguien que no te mire a los ojos cuando hables de dinero, Sophie, decía mientras pelaba una naranja con precisión quirúrgica. Mateo y María no se llevaban. No se soportaban, para ser sincera. A veces ni se saludaban cuando se cruzaban en la puerta. Pero él me adoraba, y yo a él. Y papá, bueno, papá siempre hacía de puente. Todo cambió un viernes por la tarde. Papá me venía a dejar con el abuelo, como cada semana. El tráfico estaba denso, pero íbamos escuchando nuestra playlist favorita. Recuerdo que estábamos cantando Color Esperanza, de Diego Torres cuando un camión, que venía demasiado rápido, nos embistió por el costado derecho. Recuerdo el sonido del metal retorciéndose. El mundo girando. Luego, oscuridad. Cuando desperté, estaba en el hospital, con el brazo derecho inmovilizado, la cara magullada, y la garganta seca como papel. No veía a papá. ¿Dónde está mi papá?, pregunté en cuanto me dejaron hablar. No me respondieron al principio. Hasta que llegó mi abuelo, con los ojos rojos, el rostro envejecido 10 años de golpe. Está en coma, Sofía. Mi mundo se detuvo. Me explicaron que tenía múltiples fracturas, trauma cráneoencefálico severo, órganos dañados, pero seguía luchando. Y eso me bastaba. Las semanas pasaron. Yo me recuperé rápido, físicamente al menos. Pero cada día en el hospital, viendo a mi papá inmóvil, era una tortura. Dormía a ratos, comía por obligación. Mamá venía, sí, pero nunca se quedaba mucho. A veces ni me miraba a los ojos. Me hablaba como si yo fuera parte del accidente. Como si yo tuviera la culpa de que papá hubiera decidido llevarme ese día. Y entonces, una tarde, papá despertó. Fue breve. Tenía tubos por todos lados, hablaba con dificultad, pero sonreía. Me tomó la mano con una fuerza que me hizo llorar. Mi niña, susurró, si algo me pasa, cuida de tu mamá, sí. Confía en tu abuelo. Él te va a cuidar. Papá, no digas eso, le dije, sintiendo que el alma se me partía. Me acarició el rostro con la mano temblorosa. Me miró como si fuera la última vez. Y lo fue. Horas después, entró en una nueva crisis y quedó inconsciente de nuevo. Y esta vez no volvió. Murió 3 semanas después. Mi mamá se quebró, o al menos eso parecía. Dejó de hablarme. Dejó de cocinar. Dejó de mirarme. Yo caminaba por el apartamento como una intrusa. Una noche, la escuché llorando en la cocina. Gritaba. Tiraba cosas.
Yo no me atrevía ni a respirar. Vete con tu abuelo, me gritó un día. No puedo ni verte. Fue tu culpa. No me pegó, pero me asustó. Su mirada estaba vacía. Tomaba pastillas todo el día, dormía en el sofá, hablaba sola. Y yo, tenía miedo. Le dije a mi abuelo que no podía quedarme más allí. Que mamá no estaba bien. Él vino por mí al día siguiente. Te quedas conmigo, Sophie. Hasta que ella mejore. Y así fue como mi vida cambió otra vez. Mateo me recibió con los brazos abiertos. Me ayudó con la escuela, me preparaba cenas, me abrazaba en silencio cuando lloraba sin razón. Se convirtió en mi hogar. Mamá llamaba a veces. Fría. Formal. Preguntaba por mis calificaciones, por mis horarios. Nunca por cómo me sentía. Sus visitas eran esporádicas, y cada vez menos frecuentes. Pero un día, todo cambió de nuevo. Habían pasado 18 meses desde la muerte de papá. Era una tarde normal. Yo hacía tarea en la mesa del comedor cuando tocaron el timbre. Mi abuelo abrió. Era ella. Y no era la misma mujer que nos había echado. Estaba peinada, maquillada, con un vestido entallado y una sonrisa tan brillante como falsa. Vine por mi hija, dijo. ¿Qué? Preguntó mi abuelo, confundido. Sofía regresa conmigo. A casa. Ya me siento bien. Y ella tiene que estar con su madre. Yo no entendía nada. Me abrazó como si fuéramos mejores amigas. Me pidió que empacara. Todo muy alegre. Muy actuado. Y como legalmente yo era menor de edad, no había mucho que mi abuelo pudiera hacer. Se quedó mirando cómo subíamos al taxi con una mezcla de rabia y resignación. Yo lloraba en silencio. Al llegar al apartamento, entendí todo. Había un hombre allí. Leonardo. Sonriente, con un perfume fuerte y una voz suave. Y a su lado, una adolescente de mi edad, Isabela. Esta es tu nueva hermana, dijo mamá, sonriendo como si me diera una sorpresa maravillosa. Me temblaban las piernas. Leonardo y yo estamos comprometidos, añadió. Llevamos un tiempo juntos, pero no dije nada para evitar chismes. Llamé a mi abuelo esa misma noche, entre lágrimas. Ven por mí. Por favor. Esto no es lo que parece. Él llegó en menos de una hora. Discutió con mamá en la puerta. Gritaron. Pero ella no me dejó irme. Y él, impotente, se marchó. Yo me quedé de pie, mirando cómo su coche desaparecía entre el tráfico. Y supe que aquello apenas comenzaba. A veces, lo más cruel no es el grito, el golpe, ni siquiera la amenaza directa. Lo más cruel es la indiferencia. Es sentirte transparente en el lugar que se supone debería ser tu hogar. Eso fue mi vida desde que regresé con mi madre. Leonardo era amable, al principio. Demasiado amable, como quien quiere comprar tu simpatía sin saber ni siquiera tu color favorito. Me saludaba con frases ensayadas, hola campeona, ¿qué tal la escuela? ¿Ya comiste algo? Pero su interés era superficial. Me hablaba como quien atiende a un huésped incómodo. El verdadero cariño, el verdadero lugar, se lo había entregado a Isabela. Mi nueva hermana. Isabela era perfecta a los ojos de mi madre. Tenía pestañas largas, sonrisa de catálogo, y un tono de voz dulce con el que pedía cosas como quien pide favores a los Reyes Magos. Al mes de convivir, ya tenía su propio cuarto decorado con muebles nuevos, ropa de marca, celular nuevo, y una llave propia del departamento. Yo, en cambio, dormía en el cuarto más pequeño, con mi cama vieja y una lámpara que parpadeaba cada vez que llovía. Una tarde, mientras mamá le daba dinero a Isabela para que saliera al cine con sus amigas, me acerqué a pedirle una libreta para mis clases de biología. ¿Otra libreta, Sofía? Me dijo sin siquiera levantar la mirada del teléfono. ¿Y qué hiciste con la anterior? Hay que aprender a cuidar las cosas. Ni siquiera discutí. Me fui al cuarto, me senté en el piso y rompí una hoja usada para escribir en el reverso. Aprendí a desaparecer. A volverme invisible en mi propia casa. Pasaba más tiempo en la biblioteca, o en casa de mi abuelo Mateo, donde al menos mi voz sí tenía eco. Llegó el día de la boda. Todo era blanco,
dorado, brillante. María se veía radiante. Isabela, como una princesa en su vestido rosa empolvado. Yo llevaba un vestido que me quedaba grande, heredado de la hermana de Leonardo, y el pelo recogido por mí misma frente al espejo porque no había presupuesto para estilista para todas. Durante toda la ceremonia, mi madre no me miró ni una sola vez. Presentó a Isabela como su hermosa hija ante todos los invitados. A mí apenas me mencionó, como si fuera una sobrina lejana. Me dolía, pero lo entendía, yo no encajaba en esa nueva postal familiar. Después del brindis, me fui al jardín trasero a respirar. Ahí fue donde escuché la conversación entre mi madre y mi padrastro que me desgarró el corazón. Mi padre solo nos dio 60,000 pesos, menudo tacaño, decía mi madre, con tono de queja. Bueno, algo es algo, respondía Leonardo. ¿Algo es algo? Mi padre tiene mucha plata y una casa de 3 habitaciones para él solo. No tiene gastos, solo tiene a su nieta de visita. Debería dejarnos vivir ahí. O darnos una parte de su pensión. ¿Es su obligación? Es su sangre. Mi madre hablaba de mi abuelo Mateo como si fuera un banco. Como si no fuera el hombre que me había salvado. Esa noche, al volver a casa, me encerré a llorar en silencio. Me sentía sucia por dentro. Una carga. Una pieza fuera de lugar. Pero no todo era gris. A pesar de todo, seguí estudiando. Me aferré a mis libros como quien se aferra a una tabla en mitad del mar. Tenía buenas notas. Muy buenas. Y soñaba con ser médica. Curar lo que no se ve, lo que se esconde detrás de una sonrisa forzada. Mateo me apoyaba en todo. Me traía libros, me ayudaba a repasar, me preparaba café cuando estudiaba de noche. Me decía que era brillante. Que podía llegar lejos. Que mi papá estaría orgulloso. Un día, en una cena familiar, reunidos los 4, mamá, Leonardo, Isabela y yo, me atreví a hablar. Tengo una noticia, dije, con la voz temblando, pero con el corazón lleno de ilusión. Fui aceptada en la Universidad Nacional Autónoma de México. Voy a estudiar medicina. Hubo un silencio incómodo. Luego, una sonrisa forzada de Leonardo. Vaya, qué bien, dijo sin entusiasmo. Mi madre ni siquiera sonrió. ¿Y quién va a pagar eso? Preguntó, como si hubiera anunciado que quería comprar una isla. Tengo el fondo que papá dejó. Lo guardaste, ¿no? Ella dejó el tenedor sobre el plato. Se cruzó de brazos. Sofía, creo que es momento de hablar de eso. Mira. Isabela también necesita estudiar. Y ese dinero puede servir para que ambas tengan oportunidades. ¿Ambas? Pregunté, sintiendo que la sangre me abandonaba el rostro. Ese dinero es mío. Lo dejó papá. Lo dejó para mi universidad. Es lo único que me queda de él. No seas egoísta, dijo mi madre, ahora alzando la voz. Tienes casa, comida, todo. ¿Y no puedes compartir un poco? ¿Compartir lo único que me dejó mi padre? Grité, rompiendo el silencio de la mesa. Tú lo despreciaste. Lo olvidaste antes de que su cuerpo estuviera frío. ¿Y ahora quieres robar lo que dejó para mí? Baja la voz. Gritó ella. No. Me levanté de la silla. No me vas a quitar esto también. Me quitaste un hogar, me quitaste tu cariño, tu apoyo, tu respeto. No te voy a dejar quitarme esto. Isabela bajó la cabeza. Leonardo se levantó intentando calmar la situación. Sofía, cálmate. Tú no eres mi padre. Y tú, mirando a mi madre, no te comportas como una madre. Ella comenzó a llorar. Lágrimas de cocodrilo. Todo lo hago por ustedes. Nadie entiende lo difícil que ha sido. Me miró como si yo fuera una piedra en su zapato. Nunca me diste las gracias por todo lo que he hecho. ¿Gracias por qué? ¿Por olvidarte de mí? ¿Por humillar a mi abuelo? ¿Por intentar arrebatarme el futuro que papá quiso darme? Me marché de la mesa. Cerré la puerta de mi cuarto con fuerza. Y por primera vez en mucho tiempo, no lloré. Por primera vez, me defendí. Por primera vez, sentí que algo dentro de mí se estaba despertando.
Algo que no iba a detenerse hasta que todo estuviera en su lugar. Después de esa noche, algo dentro de mí se rompió. Pero no era debilidad. Era una especie de corte limpio, un hilo que me ataba a mi madre y que ya no estaba dispuesto a sostenerse. A partir de entonces, en el apartamento reinó un silencio hostil, casi quirúrgico. Nadie me hablaba. Ni buenos días, ni cómo estás, ni siquiera un reproche directo. Leonardo me ignoraba con esa pasiva cobardía suya, fingiendo leer el periódico en la cena o responder correos eternos en su teléfono. Isabela se volvió peor. Empezó a provocarme a diario. Tomaba mis cosas, se metía en mi habitación sin permiso, hacía comentarios sobre mi ropa, mi cuerpo, mis libros. Una vez, incluso me escondió mis apuntes de biología el día antes de un examen. Cuando le reclamé, se echó a reír y dijo: «Relájate, doctora. De todos modos, no vas a llegar muy lejos». Mi madre, por supuesto, la defendía. Isabela solo bromeaba. «No seas dramática, Sofía». Yo solo pensaba en escapar de allí. Llegó el día de mi graduación de secundaria. Lo había logrado. Contra todo pronóstico, con las noches sin dormir, con la tensión en casa, con todo en contra. Y sin embargo, me encontraba ahí, con mi uniforme impecable, diploma en mano, dispuesta a cerrar un ciclo. No fueron. Ni mi madre, ni Leonardo, ni Isabela. Pero sí fue él. Mi abuelo Mateo. Llevaba un traje azul oscuro y una corbata que me había dicho 1000 veces que no se pondría jamás. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Tu papá estaría tan orgulloso, mi niña». Y yo no puedo estarlo más. Ese abrazo valió por todos los que nunca me dieron. Esa misma noche, volví a casa. Empaqué mis cosas con calma, en silencio. Faltaban solo 3 semanas para mis 18, pero ya no pensaba esperar ni un día más. «¿A dónde vas?», preguntó mi madre cuando me vio salir con la maleta. «A casa», respondí. «¿Y esta no es tu casa?». «No. Nunca lo fue». Mi abuelo me recibió con una sonrisa y los ojos un poco más cansados. «Tu habitación siempre ha estado lista para ti». Y así fue. Sábanas limpias. Mi vieja lámpara. Mi escritorio. Mis fotos. La paz. El silencio que no dolía. Me dormí esa noche con una sensación que no recordaba: tranquilidad. Empecé la universidad con el alma encendida. Me mudé a una residencia del campus universitario donde enseguida hice una gran amistad con mi compañera de cuarto, Clara. Entrar a medicina era más que una meta, era una promesa. A papá. A mí misma. A la niña de 15 años que se sentía invisible. Estudiaba con pasión. Me levantaba temprano, leía más de lo que pedían, me ofrecía como voluntaria en los hospitales. No por sobresalir. Por convicción. Pero mientras mi vida académica florecía, mi abuelo empezaba a apagarse. Al principio eran cosas pequeñas, se cansaba más, necesitaba sentarse a mitad de una caminata, se quejaba del frío aunque hiciera calor. «Es la edad, mi Sophie», decía. «El motor ya no arranca como antes». Pero yo lo sabía. Su piel más pálida, sus ojos más hundidos, el temblor leve en las manos. Empecé a visitarlo más, a cuidarlo sin que lo notara, a estar pendiente. Temía lo inevitable. Y un día, sucedió. Me llamó mi madre. Primera vez en años. «Hemos encontrado a tu abuelo, ha muerto», dijo con voz seca, sin pausa, como si me estuviera leyendo una dirección. No recuerdo qué respondí. No recuerdo si lloré en ese momento o me quedé en silencio. Lo único que recuerdo es la sensación de quedarme sin raíces. El funeral fue sencillo. Como él lo hubiera querido. Flores blancas. Un pequeño altar con su retrato. Algunas personas mayores, antiguos amigos del club de dominó, algún vecino. Yo me senté en primera fila, sola, con el corazón en ruinas. Llegaron tarde. Como si nada. Mi madre, Leonardo e Isabela. Se sentaron al fondo. No me miraron. No dijeron una palabra. Al terminar fui a casa de mi abuelo, donde tenía mis cosas y donde había vivido antes de ir a la universidad, y me quedaba a dormir siempre que venía a visitarlo. Nada más llegar noté que algo estaba mal.
El coche de Leonardo estaba en la puerta aparcado y en la puerta principal había una caja de cartón enorme, de esas que se usan para mudanzas. Cuando me acerqué, mis cosas estaban allí, revueltas, aplastadas unas con otras. Ropa, libros, fotos, mis cuadernos de medicina, un marco roto. Me quedé horrorizada. Metí la llave. No entraba. Volví a intentar. Nada. La cambiamos ayer, dijo una voz desde el otro lado de la puerta. Era ella. Mi madre, y estaba dentro de la casa. María abrió lentamente la puerta mientras sonreía con superioridad. Como única hija, soy la heredera legítima, dijo con voz firme, como si estuviera leyendo un contrato. Esta casa es mía ahora. Nos mudamos esta misma noche. Isabela se quedará con tu habitación y tú tendrás que buscarte la vida porque aquí no te queremos. Me quedé muda. Miré mis cosas en el suelo. Mi mundo en una caja. ¿Así es como me lo dices? Sofía, eres adulta. Ya tienes tu universidad. Es hora de que aprendas a vivir por tu cuenta. Estoy segura que tu abuelo no dejó testamento. Legalmente, esto me corresponde. Él nunca te quiso aquí, le dije. Esta casa era su refugio. Su vida. Y ahora estás aquí, como una ladrona. Soy su hija. Me corresponde. Tú fuiste solo una inquilina temporal. No lloré. Ni una lágrima. Recogí la caja. Estaba llena. Pesaba como el pasado entero. La arrastré hasta el auto. Ninguno me ayudó. Ella solo observaba, de pie, vigilante, como si quisiera asegurarse de que me marchara. Isabela me lanzó una mirada burlona desde la ventana. Volví a mi dormitorio universitario esa noche. Dejé la caja junto a la cama y me senté sin decir nada. Mi compañera Clara me encontró sentada, con los ojos vacíos. ¿Qué pasó? Todo. No dije más. Ella me abrazó en silencio. Me hizo té. Me dio espacio. Y así fue como, una vez más, me quedé sin hogar. Pero también fue el momento exacto en que entendí algo. Ya no necesitaba techo para saber quién era. Ellos podían quitarme la casa. El dinero. La cama. Pero no mi voz, ni mi voluntad, ni mi historia. Mi abuelo me lo dijo una vez, los verdaderos herederos no son los que figuran en un papel. Son los que llevan el legado en la sangre. Y yo llevaba el suyo. El de papá. El mío. Una semana después del funeral, aún con el alma hecha pedazos, recibí una llamada que no esperaba. Señorita Sofía Ramírez. Le habla la firma legal Ávila y Gómez. Ha sido citada para la lectura del testamento del señor Mateo Vargas. Tardé unos segundos en reaccionar. ¿Testamento? Murmuré. Pero, mi madre ya dijo que era la heredera. Lo mejor será que asista. La cita es este jueves a las 11 de la mañana. Colgué con el corazón latiendo fuerte. No sabía qué pensar. ¿Mi abuelo había dejado un testamento? ¿Por qué no dijo nada? Llegué a la oficina puntual. Un despacho elegante en la colonia Nápoles. Al entrar, los vi, mi madre, Leonardo e Isabela, sentados con postura de desfile, seguros de su victoria. Mira quién vino, dijo mi madre sin mirarme. A escuchar lo que no le pertenece. Yo no respondí. No hacía falta. El notario, un hombre mayor con gafas redondas, nos pidió silencio. Abrió un sobre lacrado y comenzó a leer. Yo, Mateo Vargas Herrera, en pleno uso de mis facultades, dejo constancia de mi última voluntad. Isabela ya sonreía. Leonardo miraba su reloj. Mi madre jugueteaba con su anillo. Dejo como única heredera de todos mis bienes a mi nieta, Sofía Ramírez Vargas. Le lego mi propiedad ubicada en Benito Juárez, así como los fondos de mi cuenta de ahorro en el Banco BBVA, con un total de 6.120.000 pesos mexicanos. Silencio. Un silencio que pesaba como un terremoto detenido en el aire. ¿Qué? Dijo mi madre, perdiendo el color. ¿Esto es una broma? El testamento está certificado, registrado y sellado, explicó el notario con serenidad. Es completamente legal. Él no estaba en sus cabales.
Mi hija lo manipuló. Gritó. Le llenó la cabeza de mentiras. Cuidado con lo que dice, intervine con calma, pero firmeza. Es usted la que vació una casa antes de que el cuerpo estuviera frío. Mi madre cambió de tono. Se llevó la mano al pecho, fingiendo una súbita pena. Sofía, hija, por favor. No nos dejes en la calle. Vendimos nuestro departamento, no tenemos dónde ir. La miré con la misma frialdad que ella me mostró tantos años. ¿Familia? ¿Cómo cuando tiraste mis cosas en una caja de cartón? ¿Cómo cuando intentaste robarme el fondo universitario que me dejó mi padre? Esto es tu problema, no el mío. Me levanté. Les di la espalda. Y salí de esa oficina sabiendo que el ciclo se había cerrado. Fui directo a la casa de mi abuelo. Mi casa. Pero la cerradura no funcionaba. Llamé a un cerrajero. Le mostré los papeles. Esperé en el porche, observando los rosales secos y las ventanas cerradas. La herida aún dolía, pero debajo del dolor había claridad. Cuando el cerrajero terminó, le pedí que cambiara todas las cerraduras. Solo quiero una copia de las llaves. Para mí. Entré. Y lo que encontré me revolvió el estómago: muebles nuevos, pósters de Isabela en la pared de mi cuarto, cosméticos sobre la mesa, incluso maletas en el pasillo. Pasé habitación por habitación recogiendo todo. Sin cuidado. Sin orden. Igual que hicieron conmigo. Ropa, cremas, zapatos, mochilas, perfumes, todo a las cajas de cartón. Una por una. Como basura no deseada. Las dejé ordenadas en el porche. Cerradas. Esperando. Al caer la tarde, escuché el motor del coche. María, Leonardo e Isabela llegaron. Bajaron confiados, hasta que vieron las cajas. Mi madre se puso pálida. ¿Qué es esto?, gritó, corriendo hacia la puerta. Yo ya los esperaba, desde el rincón favorito de mi abuelo, esa ventana que da al jardín. Esta es mi casa ahora. Legal y justamente. Tomen sus cosas y váyanse. No puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Familia? Me usaste. Me ignoraste. Me sacaste de aquí como si fuera una intrusa. Ahora les toca entender lo que se siente. Isabela lloraba. Leonardo no dijo una sola palabra. No tenemos a dónde ir, suplicó mi madre. Piensa en Isabela. Debieron pensarlo antes de dejar su apartamento, dije, sin subir la voz. Entonces intentó entrar. Forzó la puerta. Se empujó contra el marco. Si das un paso más, llamo a la policía, le advertí. Nos miramos fijamente. Ella jadeaba, temblaba, furiosa y herida. Pero no cedí. Papá estaría avergonzado de ti, y escupió. La miré con paz. Con el tipo de paz que se gana con años de guerra interior. No. Papá estaría orgulloso de que al fin me defendí. Se fueron. Llevándose las cajas en silencio. Derrotados. Yo cerré la puerta. Y por primera vez, la casa se sintió verdaderamente mía. 6 meses después, estoy por graduarme con honores. La casa, ya sin fantasmas, la alquilé a una familia joven con niños pequeños. Usé parte del dinero para terminar la carrera sin preocupaciones, y el resto lo guardo. Aprendí a no derrochar lo que costó tanto conservar. Un día, ordenando el escritorio de mi abuelo, encontré una carta en un sobre con mi nombre. Mi Sofía querida, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Pero confío en ti más de lo que confío en cualquier otra persona en el mundo. Sé que sabrás cuidar este hogar. Sé que serás fuerte, justa y generosa. Y también sé que en algún rincón de tu corazón, guardarás las fotos. Las memorias. El legado. Con amor eterno, Mateo. Lloré. No de tristeza. De gratitud. Las fotos siguen colgadas. Las de él. Las de papá. Las mías de niña. Las únicas que importan. Mi madre ha intentado contactarme varias veces. Correos. Mensajes. Incluso vino a la universidad una vez. No respondí. No salí.
Porque algunas etapas deben cerrarse. Porque ya no busco aprobación. Ni explicaciones. Ni perdón. Busco paz. Busco ser quien mi padre y mi abuelo sabían que podía ser. Y lo estoy logrando.